Hola amigos, continuamos entonces con la entrevista al profesor Raúl González. Como veíamos en la primera parte, estábamos analizando la validez de las nuevas formas de economía. De alguna manera se han ido instalando y uno podría pensar que son una novedad. Raúl, por favor, ponme al día en todo este tema. Sí, bueno, en la conversación que ya habíamos comenzado, yo te decía que quienes hoy día postulan, promueven, defienden, luchan por un lugar más importante dentro de la economía de prácticas donde las formas de propiedad, las formas de gestión, las formas de administración, las relaciones sociales que están dentro de esas actividades económicas sean de carácter más común, más horizontal, más democrático, permitan una mayor libertad, en el fondo son herederos de viejas propuestas que vienen ya del siglo XIX y que de alguna forma han buscado, ya sea a veces humanizar el capitalismo y a veces ser una alternativa a ese capitalismo. Y que hoy día en el análisis más actual expresamos como la búsqueda de un modelo plural en economía, un modelo donde reconozcamos que puede haber un sector capitalista privado, donde hay un sector público estatal que muchas veces necesitamos reorientarlo, redirigirlo en términos de su lógica de acción. Pero también hay un tercer gran sector de la economía, un polo que algunos llaman social, solidario cooperativo, de distintos nombres, donde que se caracteriza justamente por tener este tipo de propiedad común, de gestión común, de gestión colectiva, más autogestionario, y que yo diría que en América Latina, además, en un aporte que yo diría que las experiencias latinoamericanas integran a toda esta conversación, es incluso hablar de que o decir que este tercer polo podríamos considerarlo compuesto también por las prácticas comunitarias de origen indígena, ¿no? que no podríamos catalogar como idénticas de lo que es el asociativismo o el cooperativismo moderno, que viene de las mutuales, de las cooperativas, entonces, sino que sin duda tiene una característica propia, muy fuerte, y que hoy día es revalorizada y ya no mirada como buena parte del siglo XX como prácticas atrasadas y que hay que superar en nombre de otros sistemas que serían más modernos y más eficientes. La revalorización de ese modo de ser, que no es solo un tema económico, sino ese modo de ser comunitario, por ejemplo, se expresa hoy día en la Constitución boliviana, donde se reconocen la existencia de 4 sectores económicos, los 3 que yo te nombraba, más el sector comunitario indígena, que en este caso además tiene una relevancia extraordinariamente fuerte. Entonces, mi primera gran respuesta a tu pregunta, la vigencia está también en recuperar una historia que el liberalismo radical de los últimos 3 decenios prácticamente ha invisibilizado, pero que como respuesta a él también justamente surgen estas experiencias, estas propuestas de experiencia. Pero yo quisiera añadir a esa respuesta al tema de la vigencia, ¿no? Del sentido que tiene reivindicar, promover estas prácticas y que se hagan más visibles y que conquisten un lugar más fuerte en la sociedad, lo que significa también un proceso de lucha, de desarrollo de prácticas, pero también su capacidad de actoría en la sociedad. Yo diría que hay un segundo factor que creo yo que es muy importante, que en la discusión sobre el tema de la democracia, y pensemos en América Latina, la democracia como valor en la década del 90 vuelve a revalorizarse después de unas experiencias de regímenes militares que la ponen en cuestión como regímenes débiles y que no permiten y que impiden detener al enemigo interno, estoy hablando del lenguaje de la doctrina de seguridad nacional, pero que también había sido fuertemente cuestionada por el propio marxismo, en el sentido de que la democracia institucional era una democracia formal, solamente burguesa y en ese sentido poco expresiva de una verdadera democracia. Yo creo que en la década del 90 se revalorizan ciertos aspectos de la democracia liberal, el que haya libre circulación de ideas, en que los grupos puedan manifestarse, etcétera, etcétera. Pero hay un abandono, a mi modo de ver, que tiene que ver también con la crisis del socialismo real, tiene que ver con
una mirada demasiado a veces solo al Estado cuando se busca avanzar en temas de democracia, y que se refieren a que esa democracia se piensa solo en el plano político institucional, ¿no? Y se abandona algo que fue muy propio, por ejemplo, de la filosofía alemana, Hegel, del socialismo utópico, y de ciertas corrientes también descentralizadoras del poder en la década en el siglo XX, en que la democracia no solo se juega en la esfera político-institucional a través de libre elección de autoridades, de libre circulación de ideas, de expresiones políticas diversas, de aceptación de las ideologías diversas, sino también se juega en el plano de las relaciones sociales que se dan en la economía, ¿no? Los sujetos para producir, para distribuir esa producción, establecen relaciones. O sea, es algo del ABC de la economía, que hay dos tipos de relaciones que en los actos productivos están presentes: la relación de unos sujetos con otros, o sea, los Robinson Crusoe son una anécdota, y la relación de la humanidad, la sociedad y los sujetos con la naturaleza. Esas dos relaciones son permanentes y van a ser permanentes. Y en el aspecto de las relaciones sociales que los sujetos establecen cuando producen, o las relaciones de trabajo, también se juega un aspecto de la democracia de la sociedad. ¿Será quizás que en este abandono de la forma tradicional, más que dar oportunidad, permitió ver la importancia de las relaciones sociales? Porque también es algo que no se puede negar, es parte de la historia, es parte de la naturaleza humana, pero a lo mejor no estaba tan contemplado como el trabajo doméstico, los favores, los compadrazgos, la reciprocidad. La reciprocidad a lo mejor ahora se hace más visible en términos cuantitativos, ¿o no? Sí, yo creo que hay una revalorización del mundo, de cómo ocurren las relaciones entre los sujetos cuando están haciendo actos de producción de bienes y servicios, sea de producción de bienes y servicios que van al mercado, o como los casos que tú nombras, donde no hay relaciones mercantiles, pero hay producción de bienes y servicios. Cuando yo hago un acto de un servicio que no tiene una contraparte mercantil, pero yo cuido al hijo del vecino, para nombrar los ejemplos fáciles, o miembros de la familia cuidan a otros enfermos de la familia, o un grupo de amigos festeja a alguien que está de aniversario, de cumpleaños, por ejemplo, y le hacen una fiesta. Ahí hay producción de bienes, de servicios, eso no pasa por la esfera mercantil. Pero yo me refiero a algo que envuelve todo esto que estamos hablando, pero que es más general, en el sentido de decir que las relaciones que nosotros establecemos cuando producimos bienes y servicios, las relaciones que se establecen en un hospital cuando se produce el servicio de la salud, en un colegio cuando se produce el servicio de educación, en una fábrica textil cuando se producen los vestidos, en una fábrica de computadores donde se producen, ahí se dan un conjunto de relaciones sociales. Pero no son compromisos, es relación interpersonal, como amistad, a ese nivel. No, hay relaciones de todo tipo, hay relaciones contractuales, tú tienes que hacer esto en tal tiempo porque esto pasa a otra fase, tienes tanto tiempo para hacer la clase, hay cosas, y hay también relaciones, por supuesto, de esa informal. Lo que yo estoy señalando es que esas relaciones sociales, que siempre van a estar presentes en el campo de la producción, que son las relaciones de producción con las relaciones de trabajo que tú tienes con otros, ese es un complemento, es un aspecto muy importante a considerar en el carácter democrático que tiene o que no tiene una sociedad, ¿no? O sea, la democracia también se juega en ese tipo de relaciones. Porque podríamos pensar, por ejemplo, que todos votamos, voy a dar un ejemplo un poco bruto, que todos votamos, elegimos las autoridades, pero en el campo de las relaciones sociales de producción tenemos relaciones esclavistas, ¿no? Y bueno, el esclavo también en un momento vota, o sea, la esfera es como si en el último tiempo la discusión sobre la democracia hubiéramos abstraído de esa discusión el aspecto de las relaciones sociales que están, y ese es un aspecto muy importante que aporta esta corriente, es decir, mire, la democracia que tiene o que no tiene una sociedad se juega también en el carácter de esas relaciones. Si los sujetos en sus relaciones de trabajo productivas se sienten libres, creativos,
tienen aspectos de democracia en términos de las decisiones que toma, y son los aspectos que este tipo de economía ofrece. Un cooperativismo, obviamente alguien puede decir, pero no todas las cooperativas son así. Obviamente pueden haber cooperativas, como muchos analistas han dicho, con oligarquías de poder, donde la cooperativa está en manos de... obviamente siempre puede ocurrir eso, pero lo que aporta, uno de los aspectos importantes de la economía social es entender que en ese plano también, cuando producimos juntos, podemos establecer relaciones que son más jerárquicas o que son más democráticas, más libertarias o que están más sujetas a la coerción. Y yo creo que la economía social aporta este elemento de decir, mire, la calidad democrática de una sociedad también se juega así, y esta propuesta de economía social o economía solidaria o cooperativa, uno de sus aspectos de vigencia, de fundamento, es decir, es que pueden aportar a una democracia mucho más real que cuando solamente se le trata en el plano más político institucional. ¿Podríamos nombrar a lo mejor algún ejemplo en Latinoamérica o alguna experiencia de este tipo? Bueno, es lo que dicen los sujetos que han experimentado relaciones sociales dentro del tronco de la vieja tradición cooperativa, o de toda la emergencia de lo que se llamó economía social, solidaria en la década del 80 en América Latina y hasta hoy día, lo que cuentan que uno de los aspectos importantes de esas experiencias, que puede ser un huerto orgánico, un comercio popular, un grupo de desarrollo comunitario, un grupo que cuida la calidad del ambiente en una comunidad y que están produciendo bienes y servicios, o una cooperativa pisquera o de una cooperativa lechera, lo que cuentan los sujetos que experimentan eso es que cuando lo han experimentado sienten que su calidad de sujeto ha aumentado enormemente. Su percepción. No solo su percepción, su experiencia como tal, el sentimiento de que son sujetos y que allí vivencian y experimentan también la democracia. Pero yo quisiera saber si hay algún país que lidere un poco la historia. Bueno, esta si uno mira digamos, el panorama histórico de los últimos 2 siglos, es difícil hablar de que en un país estas experiencias, este tipo de forma de existir de la economía haya sido la dominante. Sin embargo, tenemos experiencias donde, o sea, hoy día podemos hablar de, por ejemplo, en América Latina, hay cierta magnitud, cierto volumen de esta experiencia que las hace reconocer en sus respectivos países como experiencias que llaman la atención del mundo político, del mundo social, son referencias de discusión. En el caso brasileño, con su subsecretaría de Desarrollo de la Economía Solidaria, que han llegado a hacer un censo de la economía, de las unidades de economía solidaria, las discusiones que se han producido últimamente en Bolivia y en Ecuador sobre la importancia que podría tener este segmento. Porque esta forma de economía social no va de la mano con las economías desarrolladas. Bueno, yo pensaba que los ejemplos iban a estar ahí en los países europeos del norte. También hay una emergencia, pero justamente en una entrevista anterior yo señalaba que en el caso de Europa Occidental, hay una emergencia en el siglo XIX de economías de este tipo, como vuelvo a repetir, socorros mutuos, cooperativistas, confederaciones. Pero lo que ocurre en el siglo XX, en Europa Occidental, es, si bien en cierta medida sigue avanzando y se desarrolla mucho más la idea de economía social en la Europa del siglo XX, esa economía, ese carácter social que tendría la economía, tiende a hacer 2 tipos de transferencia o de cambios respecto de ciertas experiencias de este tipo que se habían generado en el siglo XIX. ¿Cuáles son ellas? En primer lugar, hay una transferencia del campo de la producción a la distribución. Lo social se ve más bien en el campo distributivo. Es decir, una economía es social porque tiene un Estado que logra captar una cantidad enorme de recursos y que luego los distribuye con criterios, por supuesto, sociales. Y la idea de economía social, de alguna forma, transita desde algo que se había mirado un poco más en el campo de las relaciones sociales propiamente tal, al campo de la distribución. Y el segundo, por así decirlo, cambio que tiene de transferencia, como bien dice,
es que pasa más desde la sociedad al Estado. El Estado en el siglo XX, en la experiencia de Europa Occidental, tiende a ser el monopolizador de la solidaridad social. Es el Estado el que hace lo que un autor como Pierre Rosanvallon llama la solidaridad larga, es decir, el Estado mira el total, el bien común, y en función de eso establece algunas políticas que buscan. Yo no digo que eso sea malo, todo malo, pero el problema está que desplazó una solidaridad que podía ser mucho, una solidaridad corta también, una solidaridad más cara a cara, y que permitía también fortalecer este tipo de economía de carácter más cooperativo, autogestionario. Entonces creo que en una mirada hacia adelante no se trata solo de recuperar, por lo menos los que tenemos una crítica radical al tipo de sociedad que ha creado el liberalismo radical de los últimos decenios, no se trata solo de recuperar ese Estado social, o sea, con un rol importante del Estado, que eso me parece bien, sino que sobre todo fortalecer estas posibilidades de solidaridades más cortas, que generen experiencias mucho más horizontales desde la base, y que eso sea también una base del tipo de democracia que pensamos. Y en el caso del mundo socialista, también esto lo veíamos en otra entrevista, en el mundo socialista hay una interesante discusión, me refiero sobre todo cuando ya el socialismo se masifica un poco más después de la Segunda Guerra Mundial, que ya no solo tenemos la experiencia soviética, la experiencia china, bueno, la experiencia china fue el 49, luego se expande a algunos países de África, un socialismo un poco más, si tú quieres, un poco más campesino, más grupal, más rural. En América Latina las experiencias son pocas, aunque surgen muchos movimientos pro-socialistas. Pero si uno toma la experiencia de Europa Oriental, que es un eje de la expansión del socialismo después de la Segunda Guerra Mundial, hay una interesante discusión sobre las empresas socialistas. En las empresas socialistas hay un debate muy fuerte sobre el carácter de esas empresas socialistas, y hay tendencias muy fuertes dentro de ese socialismo que intenta generarse, de que la empresa debe ser una unidad con fuerte capacidad de autogestión, donde los trabajadores asumen las tareas, se rompe la distancia, por supuesto, entre el propietario del capital y el trabajador, pero también se rompe una relación absoluta entre los que dirigen, los que planifican la unidad productiva y los que solo ejecutan, ¿no? Sino que hay una idea de un colectivo y eso es un gran debate en los años 50, a principios de los años 50, que tú lo ves en Polonia, en Rumania, en Hungría, pero crecientemente va triunfando una cierta idea de que si tú dejas muy libre esas empresas, lo que vamos a tener es una especie de anarquismo sindicalista, y los planes centrales que se van haciendo cada vez más importantes, además copia del modelo que se había instaurado en la Unión Soviética a partir de fines de los años 20, principios de los años 30, con los planes quinquenales, esa idea de que hay que organizar bien la economía y tiene que haber planes claros, y que las empresas, las unidades de base, tienen que más bien someterse a eso, porque si no, no va a funcionar el sistema, esa idea de orden general, que también es necesario rescatar, que no es una cosa totalmente negativa, pero cuando eso ahoga completamente y finalmente lo que se va valorando crecientemente es que los trabajadores cumplan las metas de producción que están señaladas en el plan, uno va pasando, ya va eliminando ese carácter autogestionario, ese carácter más participativo. Quizás es muy burdo mi comparación, pero me hace pensar en el empleo público, en todo el aparato público, que tiene esta forma de distribuir, que en apariencia es de proximidad y de compromiso y de compartir, pero finalmente de engranajes y de... Sí, por eso yo creo que ahí, claro, es difícil que uno piense un aparato público como empresa pública de carácter cooperativo, autogestionario, pero por eso yo creo que eso obliga a un escalón un poco mayor, y tal vez el concepto que englobe todo lo que estamos hablando es cómo hoy día democratizamos la sociedad y democratizamos la economía. Y cuando hablamos de democratizar la economía, un aspecto, el aspecto que a mí más me interesa y del que me siento más parte, es justamente
el incentivar, el promover, el hacer crecer todo este polo de economía social solidaria. Pero sería reductor decir que todo el tema de la democracia económica se reduce a eso. Yo creo que al menos hay dos otras cosas que uno debería pensar. Primero, democratizar también aquellas empresas que no tienen el carácter de propiedad común. O sea, hay propiedad de carácter privado y hay empresas de carácter público. Bueno, uno puede plantear también ciertos grados de democratización en su interior, aunque no pasen a ser propiedad común, propiedad cooperativa. Entonces, ahí hay un primer elemento que dentro del tema de la democratización de la economía se agrega al tema de la promoción. Y hay un tercer elemento que es un tema interesante, yo creo que hay unos aportes interesantes, son de Raceto, por ejemplo, que es el tema de la democratización del mercado. O sea, las relaciones de mercado, de mercado pueden ser más jerárquicas o más democráticas. El mercado es una construcción social, no es, digamos, una entelequia que está previa a nosotros, sino que los tipos de mercado, la forma en que nos relacionamos en las relaciones mercantiles, ¿no? La forma en que nos relacionamos cuando yo compro una sandía en una feria, la forma en que se relaciona una empresa pequeña cuando le entrega insumos a una empresa grande, la forma en que se relaciona un abastecedor pequeño cuando le entrega productos a un supermercado, la forma en que se relacionan las grandes empresas mineras con las grandes empresas eléctricas cuando le suministran. Esas relaciones son relaciones mercantiles, porque pasan por... pero donde las relaciones de poder que hay, que están presentes, pueden ser relaciones más equivalentes o pueden ser relaciones de absoluta dominancia de unos agentes por otros. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de economías o de mercados concentrados, de mercados oligopólicos, de mercados monopólicos, no solo estamos haciendo mención a un tema económico estrictamente, sino a un tema del poder relativo que tienen los agentes en el mercado, que los llevan a que unos puedan imponer condiciones sobre otros. Y yo te digo, si yo tuviera que decir, uno de los elementos que explica la gran concentración económica en Chile, que es impresionante cuando uno se mete en las cifras, es porque existe un conjunto de agentes que le imponen condiciones a otros, que le traen valor a otros, y que una vez que ya son fuertes, tienen mejores condiciones para seguir imponiendo esas condiciones. Lo que hablábamos otra vez de este círculo vicioso, cuando uno ya es poderoso tiende a tener un poder. Entonces, el tema de la democracia económica es un tema que involucra varias dimensiones, una de las cuales, una de las centrales, a mi modo de ver, una de las que si no existe esta, las otras dos son insuficientes, es que haya una enorme promoción de la economía social y solidaria en el sentido amplio que hemos hablado, que no incluye solo aquellas cosas que se produce para el mercado, una cooperativa que produce un producto y que lo vende, y que tiene que tener ciertos grados de eficiencia, etcétera, etcétera, sino también una enorme cantidad de bienes y servicios que se producen y que no pasan por el mercado, y sin las cuales, lo hablábamos en otra ocasión, sin los cuales la sociedad y la economía sería imposible pensar que se reproduce. Yo creo que con eso hemos redondeado, hemos un poco podido desmenuzar el tema de la economía social. Yo te agradezco muchísimo, la paciencia especialmente. No, al contrario. Amigos, continuamos entonces analizando los autores del libro Hacia otras economías. Es todo por esta tarde. Gracias.